Yo soy Alba Grismado, soy periodista, hace más de 30 años, casi 35 diría, y siempre me relacioné con los medios de comunicación social. Empecé escribiendo en diario, también hice cosas en radio, en televisión, siempre en programas muy importantes, muy destacados, y en los diarios también. Estuve trabajando en CNN en español en Atlanta, en Estados Unidos, y fui corresponsal de La Voz de América de Washington. Esos puntos los destaco porque para mi carrera profesional fueron siempre importantes. Y como escritora empecé hace muy poco porque, bueno, en 2024 saqué mi primer libro, pero en realidad escribo desde muy pequeña, desde los 12 aproximadamente. Siempre mi materia predilecta era lengua, lenguaje o literatura, como se llamaba antes. Y bueno, en redacciones y en cuentos y en todo siempre me sacaba 10. Así que era la materia preferida y bueno, siempre me gustó escribir. Y ahora, bueno, escribo poesías, escribo novelas, escribo cuentos, escribo relatos, pero mi primer libro salió el año pasado con una experiencia muy traumática que tuve en mi vida. Lo empecé como un diario personal, como un diario íntimo, porque yo siempre me dediqué a la cultura, entonces entrevistaba a escritores. Y muchos escritores me dijeron que escribir sana, la escritura sana. Entonces, un día, casi por instinto, empecé a escribir un diario, como un diario íntimo en la computadora, y conversando con una persona me dijo: Alba, esto es un libro. Y entonces le agradezco al presidente de SADE Corrientes que me dijo eso y me incentivó justamente para que saliera mi libro a la luz. Eso fue el año pasado, 2024, y ahora ya lo podemos. Este se llama Sin tiempo para llorar y trata un tema que no muchos escritores, no creo que ningún escritor local lo esté tratando, que es la manipulación, el narcisismo. También hay, bueno, rasgos psicópatas en la persona con la que yo conviví. Entonces, no quisiera que este hubiera sido mi primer libro, porque ahora estoy escribiendo de muchos temas muy lindos, pero el libro no es totalmente todo lo negativo, sino que también hay muchas cosas de mi profesión, de cómo se hace un programa de televisión, de cómo estudié lo que estudié, de por qué lo estudié. Hay cosas graciosas y también hay cosas de este mundo que son por ahí un poco como frívolas. Entonces la gente también puede ir variando un poquito lo que va leyendo, pero el tema principal es una experiencia muy traumática que me marcó mucho, pero que me sirvió particularmente, y le quiero decir a alguna persona que se está pasando por este tema o por cualquier tema de abuso emocional, que lo importante es saber detectarlo. Por eso es que quiero que a partir de este libro se pueda enseñar en distintos medios de comunicación o en las escuelas, porque no es fácil de darse cuenta cuando uno lo están manipulando. Es una cosa muy sutil. Además, si no hay mucha violencia física, no nos podemos dar cuenta. Entonces, porque es un ciclo donde uno piensa por ahí, como me sentí yo, que yo era la equivocada, que yo era la que estaba mal, que yo tenía que mejorar, que por qué pasaba esto, que cada vez se ponía peor, y entonces uno se calla para no generar conflicto. Se cree que uno es el que está mal, que siempre se achica, que yo soy la culpable, te hacen sentir culpable, te hacen pedir perdón por cosas que realmente no son, no te dejan emitir sus opiniones, entonces te van manejando la vida y las personas no se dan cuenta. Entonces, para eso yo quiero mucho en el tema de la educación que se enseñe a los chicos, porque un manipulador puede ser un papá, puede ser una mamá,
Puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser un jefe. Entonces es importante que la gente se dé cuenta y tome conciencia de este tema. Yo básicamente le digo a las personas tal vez que están atravesando por este tema que no se sientan víctimas. Nos sentimos víctimas en un momento y si tenemos que tomar acciones judiciales las tomamos, pero que hay que seguir adelante con la vida, que hay que salir adelante, que todos valemos, que todos nos merecemos ser bien tratados, que tenemos que recuperar nuestra autoestima, porque esto nos hace caer obviamente y pensar que somos poquita cosa. Entonces, y tenemos que volver a vestirnos bien, volver a salir a la calle, volver a arreglarnos, volver a tener nuestros hobbies, nuestros entretenimientos, cuidar a la gente que nos importa, cuidar a nuestra familia y no dejarnos vencer. Eso es lo que pretendo dejar a través de este libro y enseñar y compartir mi experiencia. Y me siento muy bendecida porque fue la autora chilena Pilar Sordo con quien tengo una amistad así muy, muy formal, digamos, hace bastantes años, que dijo, sí, te voy a prologar el libro, y bueno, lo leyó y me lo prologó. Entonces ese es uno de los logros del libro. Y además fue declarado de interés por diversas instituciones, Consejo Deliberante, que me atendieron muy bien, me hicieron un agasajo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Instituto de Cultura del Chaco, Instituto de Cultura de Corrientes, y ahora, bueno, tengo muchas novedades, pero que después las voy a compartir en las redes con ustedes, así que síganme, yo estoy con mi nombre, Alba Grismado, tanto en Facebook como en Instagram, así que, y bueno, y mi libro ya está en Amazon, si me buscan con mi nombre o con el nombre del libro, lo van a poder comprar en tapa dura, en tapa blanda y en ebook también, lo pueden bajar. Bueno, la verdad que sí, que yo lo empecé como un diario íntimo, contando mis vivencias y como descargándome con alguien, en vez de ir al psicólogo, lo hacía contándole a mi diario, a mi computadora, ¿no? Obviamente que después cuando estalló una situación demasiado grave ya, dije no, tengo que retomar un profesional que ya había dejado, tengo que retomar un psicólogo y tengo que ir a mi psicóloga, digamos, porque siempre viene bien la ayuda profesional también si nos sentimos solos, por ejemplo, pero llega un momento que tenemos que abordar solo esto, como dicen, ¿no? Es una cosa muy, muy íntima, pero también vi en esto dejar algo, porque lo que tenemos los seres humanos es que tenemos que dejar algo. Yo veo que tenemos que dejar algo. Esto me sirvió, o este hecho que me pasó tan dramático en mi vida, yo me di cuenta después de pedir el divorcio, me di cuenta de qué había pasado porque me empecé a informar, a leer y a escuchar a profesionales. Y entonces digo, bueno, tenemos que dejar algo también para otras personas. Por eso accedí a que cuando me dijeron, esto es un libro, lo plasmé en el libro, pero no es toda una novela negra o cosas que feas también hay, por supuesto, pero lo mezclé con cosas que me pasaron en la vida que son realmente muy lindas, como los premios que recibí, los viajes que hice, trabajar así con cámaras, con gente que viene a grabar al programa, toda la alegría de la gente que por ahí me decía, ay Alba, soy tan feliz porque me diste este premio, o porque me entrevistaste, o porque pudimos bailar en el programa, o es la primera vez que nos presentamos en el programa. Entonces eso también lo comparto. Comparto las cosas lindas y las cosas no tan lindas.
Eso por un lado. Y después, dos cosas muy importantes que logré cuando me enteré o cuando caí de lo que me había pasado, es que no me conocía a mí misma. Entonces empecé realmente un proceso de autoconocimiento, entrar en mí misma, saber qué es lo que me gusta, cuáles son mis decisiones, por qué hago lo que hago, qué haría y qué no volvería a hacer, o qué no haría de nuevo, qué haría, qué sí me gusta. Y yo soy muy holística, soy profesora de yoga, hago mucha meditación, incursioné más en esa materia y era católica. Venía de una familia de religión católica, pero era muy, si yo tengo que definirme en este momento, era algo muy formal. Entonces me di cuenta que no conocía a Dios. A partir de de lo que me pasó, ahora conozco a Dios. Y sé que no estamos solos, que nunca nos abandona. Así que sigamos adelante, que podemos seguir adelante y que Dios sabe la verdad, que Él sabe la verdad y sabe realmente por qué ocurren las cosas, para qué ocurren las cosas en nuestro camino y hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestro camino, nuestro legado, y acá hay mucho de eso. Si alguien que está del otro lado está pasando por una situación difícil, que sepa que a lo mejor se llama Dios, el universo, una energía, pero que hay algo dentro nuestro que nos ayuda a seguir adelante. En el ámbito de como escritora, la verdad que debo decir que me entusiasma muchísimo. Estoy muy entusiasmada y en los últimos días ocurrieron algunos hechos muy lindos para mí. Escribí en varias antologías. Este es el único libro que tengo sola. Y escribí en varias antologías. En una de ellas escribí un relato sobre un santo, un relato, digamos, verdadero, ¿no? Un hecho real. Y a partir de esa presentación, de ese libro y de ese relato que escribí, que ocurrió hace bastante ya, pero ahora es como que se reavivó esa cuestión, es como si el santo me estuviera llamando, porque me suceden cosas lindas, cosas relacionadas con el santo, pero también cosas relacionadas con mi vida como escritora. Tengo que decir escritora ahora, bueno, porque primero no me animaba a decir escritora, es como, wow, bueno, pero vamos a decir escritora. Participé en varias ferias del libro, participé en una de San Cosme, ahora estoy por participar en la Feria del Libro de San Luis del Palmar, estoy por participar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y también voy a hacer otras presentaciones en Buenos Aires, así que estoy muy, muy, pero muy agradecida y sobre todo que mi libro haya recibido tantos elogios, tantas distinciones, que me hayan felicitado por haberme explayado en un tema que escritores, digamos, autóctonos no han abordado, pero yo no lo abordé desde el tema de un profesional de la psicología, sino lo abordé desde mí misma. O sea, son relatos autobiográficos, pero ustedes no van a ver nombres en esos relatos. A pesar de que debo decir que, bueno, después de mucho tiempo me atreví después de varios intentos, me atreví a presentar, en mi caso, a la justicia y hoy en día tengo
el aval de la justicia, o sea, como otro, digamos que como otro aval que tiene el libro, la justicia me dio la razón o avaló los hechos que conté, por lo cual este libro, bueno, dice la verdad, pero me gusta que también la justicia lo haya entendido así y lo haya visto así. Porque sirve como ejemplo para muchas personas, no solamente mujeres, no hablo solamente del caso de mujeres, hablo del caso de personas que pueden ser abusadas emocionalmente y no lo sepan descubrir o no sepan cómo actuar. Siempre la recomendación es asistir a los profesionales que nos puedan ayudar, en el caso de un gabinete psicológico, un profesional de esta materia, y también obviamente si deben recurrir a la justicia que lo puedan hacer. Ahora les voy a leer un párrafo de este libro que se llama El agujero en el placar. Y no voy a leer todo porque es un poquito largo el capítulo, pero tengo aquí las partes marcadas como que más o menos sepan de qué se va tratando, aunque ya lo fui contando. Dice así: él usaba un reloj muy grande de acero, de esos deportivos que estaban de moda en aquel tiempo, en los 80. Era muy llamativo, tanto que su muñeca aparentaba ser pequeña cuando tenía puesto el reloj. Ese detalle que me gustaba tanto, su reloj de color acero y sobre todo cómo le sentaba. Cuando nos enamoramos de alguien, nos gusta todo de esa persona, desde su aspecto exterior, y hasta tendemos a aceptar, sin miramientos, sus opiniones y críticas. No nos damos cuenta de sus fallas, y menos cuando no nos han enseñado a no poner a esas personas en un pedestal. Porque son personas, igual que nosotros, y tienen tantos o más errores que nosotros. Son imperfectos y a veces sus imperfecciones los llevan a ser crueles con los demás sin tener ningún tipo de culpa o remordimiento con tal de obtener sus objetivos. Su reloj era totalmente de acero, incluida la correa y su caja de forma redonda. Tenía manecillas, es decir que su funcionamiento era analógico. También se podía ver la fecha en un cuadradito y muchas rayitas que no solamente indicaban las horas, sino también seguramente los minutos y segundos. Era de esos relojes que se llamaban automáticos, porque se alimentan de la energía del movimiento de la muñeca. Yo también había tenido uno así, mi primer reloj. El suyo tenía varias alarmas, cronómetro y era resistente al agua y a los golpes. Ese reloj fue el que revolvió un día en un ataque de furia porque no estuvo de acuerdo conmigo en algo que no recuerdo. Y entonces el reloj pegó duramente contra una de las puertas del placar que estaba frente de él, a unos metros, y me pasó rozando. Con el fuerte golpe dejó un agujero bastante grande en la madera. El reloj salió intacto. Evidentemente, era resistente a los golpes. Salió intacto, ni su caja ni su correa, nada se dañó, ni un raspón. Me dio pena y bronca, porque ese mueble lo habíamos comprado hacía bastante poco tiempo, y ese hueco no sabía con qué arreglarlo. Cuando logré arreglar el agujero en el placar, hacía tiempo que ya no usaba el reloj. El reloj no se dañó a pesar del duro golpe. Lo que se fue dañando fue mi autoestima y amor propio, mi autoconfianza. El agujero en el placar tuvo solución. Lo que no tienen solución o llevan un gran tiempo de trabajo para solucionarse son los agujeros que quedan en el corazón y en el espíritu, y a veces duelen toda la vida. Una relación abusiva puede dejarnos secuelas por mucho tiempo, y esos agujeros
no se tapan con una mezcla que se consigue en la ferretería. Amate siempre y recordá que no estás solo. Tenés un poder interior que siempre está con vos. Alba.